Hola, zaragocistas. Por fin habló la directiva, el presidente de la Perla, en el trofeo de Ciudad de Zaragoza, para venir a decir poca cosa, por lo que lo despachó con celeridad, en el sentido de que ya hay un acuerdo cerrado, pero que están pendientes de que venga el dinero. Y aquí yo me hago la pregunta de cómo la liga da su beneplácito y luego resulta que parece que esta gente, Spain Football Corporate, pues parece que no es una entidad solvente, que no tenga el dinero necesario para ello. Y hablando de dinero, la nueva ocurrencia de Javier Tebas, la venta del 10,95% de lo que es el valor de la liga al fondo CVC, como buen fondo de inversión, aquí nadie regala nada y lo que va a buscar es la máxima rentabilidad para ellos. Según algunas fuentes de expertos, pues el beneficio que podría sacar esta entidad podría suponer multiplicar esa inversión inicial de 2.700 millones por el 10,95% del valor del negocio de la liga. Aquí hay varias cosas a comentar. Esto me parece, por un lado ya, el reparto me parece kafkiano. Algo en el que una vez más son los equipos sospechosos los que no aportan prácticamente nada de valor, los que se llevan esos derechos de televisión también. Pues aquí pues vemos también cómo se llevan también una buena parte del pastel, cuando habría que ver cuánto aportan a esos 24.950 millones de euros en que está valorado lo que es la liga, el negocio este. Equipos como el Leganés, el Huesca, el Eibar, de nuevo, que aportan bien poco. El Leganés no sé cuánto le van a dar, pero bueno, el Eibar son 61 millones, el Huesca son 31 millones, y al Zaragoza le corresponden 12,8, según esta fuente. Entonces luego tú tienes que competir con estos equipos que van a disponer de mucho más dinero que tú para conformar su plantilla, para invertir en instalaciones, para promocionarse. En el caso que más nos puede afectar el de la plantilla, ¿vale? Es un 15% que puedes invertir ahí, pero evidentemente no es lo mismo el 15% de 12,8, que son unos 2 millones de euros, que el 15% de 61 millones o de 32 millones. Y en teoría, pues si las cosas van bien, van a ser rivales para el ascenso, aunque bueno, esto del ascenso a día de hoy me parece bastante quimédico, pero bueno, nunca se sabe. Y en todo caso, es que me parece un reparto una vez más profundamente injusto, y que la liga está primando a estos equipos que aportan poco, pero que son brazos de madera a la hora de votar en la liga, y que hacen que siga este tío en la liga, porque ¿qué van a hacer sino votar a uno que le está mucho más de lo que producen? Para que luego vengan estos listillos de la superioridad intelectual a decirte que mire usted la IVA que quieren gestionar. Pues no lo niego, pero se gestiona mucho mejor cuando te dan mucho más de lo que tú produces. Y en este caso, aparte de que les beneficia porque le dan de manera inmediata un dinero que no producen, ni generan, ni por asumo, lo que hacen es hipotecar el valor de la liga a 40 años. O sea que te obligan a coger ese dinero, porque si no lo coges se lo van a repartir entre los demás. Es decir, que es una deuda que tú adquieres realmente. No es que te den un dinero a fondo perdido que no tengas tú que devolver. Te obligan a endeudarte por 40 años por unos derechos que posiblemente van a aumentar. En 40 años es lo normal que aumenten esos derechos, y que cuando pasen 40 años esta gente va, CVC habrá pagado 2.700 millones por el 10,95% de algo que va a valer mucho más, y habrán hecho un gran negocio. Y en todo caso han anunciado esto sin pasarlo por votación, muy seguros deben de estar,
de sacar los 2/3 con esos brazos de madera que tienen por ahí, y hemos visto ya cómo el Real Madrid, como Barcelona y como Athletic Club de Bilbao se oponen a este acuerdo que, por cierto, beneficia a quienes no han hecho bien las cosas económicamente, los 7 equipos de primera división que han excedido el límite salarial, que les viene de maravilla para tapar ese agujero. Y CVC dice que, bueno, que si los dos más importantes, los dos que más generan, no están de acuerdo, que ellos pues que no van a entrar, y es lo más lógico que en lo que los que más generan, si no están de acuerdo contigo, pues tú no pintas mucho ahí. No, realmente, e incluso el Real Madrid dice de llevarlo a los tribunales. No sé yo esa vía, pero sí que es coger una parte de tu patrimonio que el gestor, que es un empleado de todos los equipos de la liga, lo ha vendido sin tu consentimiento a 40 años, te obliga a endeudarte, y es que al Zaragoza tampoco le supone gran cosa ni le supone decir, bueno, pues aunque sea mi deuda la refinancio a muy largo plazo y tal, es que al final es coger 12,8 millones más de deuda, lo único que se da a muy largo plazo, a 40 años, y por algo que te vas luego a cobrar un 10,95% menos de esos derechos futuros de la liga, porque ya se los ha quedado esta gente de CVC. Y luego, como era de esperar, Tebas pues no iba a consentir, no iba a permitir que Messi se fuera sin un último intento de apaño de subterfugio, y resulta sorprendente que de una manera tan meridianamente clara, en unos tuits de despecho quizás hacia Joan Laporta, cuando se da cuenta que no le va a apoyar en este asunto, pues te escribe cómo se lo había planteado previamente al Barcelona, y que parecía una condición de que aceptaran este pacto, este acuerdo con CVC, a cambio de inscribir a Messi y de una vez más hacer la vista gorda, como llevan años haciendo con el Barcelona, que le aprobaron un presupuesto con un desvío de 350 millones de euros, y la situación es que para la temporada que estamos prevén unas pérdidas de 487 millones de euros que le van a poner en patrimonio neto negativo, lo que en cualquier otra empresa o lo que sea es una causa directa de resolución o mínimo de intervención judicial. Yo por mi parte no me alegro del mal ajeno, pero vamos a ver que ya está bien aquí de estar siempre beneficiando al mismo, por mucho Messi y por mucho que sea importante para vender los derechos, que con Messi y con Ronaldo tampoco la liga ha conseguido nunca ser la liga con el contrato de televisión más importante ni la que más dinero ha generado, que no es solo tener a los mejores jugadores, sino saber gestionar. Pero es que en el caso del Zaragoza, que es lo que me preocupa, es que le dejaban infinidad de condiciones con un montón de equipos, creo que aportando mucho más a ese valor de la liga. Venga, bueno.